Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube y a mi podcast llamado Unidos en Gracia, donde vamos a estar tomando temas sociales, vamos a estar hablando de temas bíblicos que se pueden aplicar en nuestra vida diaria. A través de todo esto vamos a tener a ciertas personas visitándonos, vamos a elaborar ciertos temas, a hacer preguntas para poder tener mejor entendimiento de qué es lo que nos quiere decir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la Biblia, la palabra viviente, ¿no? Creo que estamos llenos de suma bendición y yo sé que este canal va a ser de mucho fruto. El día de hoy no tenemos ningún visitante. Vamos a estar hablando en un primer tema, un primer episodio donde vamos a estar hablando sobre qué es el temor a Dios. Estamos en un tiempo donde están sucediendo muchas cosas sociales y creo que muchas personas están elaborando distintos temas en cuanto a no, las cosas que suceden en el ámbito social, pero creo que una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón es hablar sobre el temor de Dios. Porque una cosa es tener miedo, otra cosa es tener temor. Tener miedo es algo que puede ser algo momentáneo, puede ser algo que sea de un solo segundo, puede durarte un día, pero prácticamente el temor de Dios es algo que prolonga, algo que se mantiene por muchísimo tiempo. ¿Ok? Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, porque el temor de Dios nos lleva a lo que es la sabiduría, la justicia, la compasión. Y esto lo podemos ver en Proverbios. Y lo digo explícitamente, directamente de la Biblia. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Creo que no hay nada más hermoso poder entender que si yo tengo ese temor a Dios, puedo conseguir lo que es sabiduría, puedo conseguir entendimiento, puedo conseguir cómo tomar decisiones. Y creo que eso es sumamente importante en cuanto a entender lo que es el temor y entender lo que es tener miedo, ¿no? Uno puede tener miedo a 50.000 cosas, pero creo que temer a Dios es algo que puede ser que nos mueva, algo que nos haga temblar, pero a la misma vez que nos haga tener muchísimo amor por nuestro Dios, por las personas que amamos, por el enemigo, podemos sentir esa presencia que nos llena tanto. Si podemos ver el mundo actual, como estaba diciendo, vamos a estar tocando ciertos temas sociales, pero creo que hoy en día vemos la violencia, vemos asesinatos, vemos guerra, y parece que eh, ese temor a Dios no está existiendo. Parece que la humanidad vive como si Dios no existiera. Y realmente eh, puede dar muchísimo entendimiento de que hay ciertas cosas pueden suceder porque Dios no está ahí o porque las personas no le temen a Dios. Amén. Entonces, ¿qué lugar ocupa el temor de Dios hoy en día? ¿Cómo eso se puede aplicar a las nuevas generaciones? ¿Cómo se puede aplicar para ti el día de hoy? Si seguimos viendo distintos ejemplos en la Biblia, podemos encontrar muchísimos ejemplos sobre la obediencia, la justicia y la vida. Lo podemos encontrar en cuando Abraham con Isaac, ¿no? Vemos en Génesis 22:12. Dice, ya sé que temes a Dios, pues no rehusaste a tu hijo, tu único hijo. El temor de Dios produce obediencia radical. Creo que en ese momento, creo que al tú tomar a tu propio hijo, como se sintió Abraham, y llevarlo al sacrificio, yo creo que Abraham tenía tanto temor a Dios, tanta obediencia que no importaba qué, él seguía lo que Dios le estaba mandando. Y aún así Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Y yo creo que a veces nos cegamos, nos vendamos los ojos pensando de que Dios nos está diciendo algo, cuando el Señor nos quiere mostrar otra cosa. La Biblia dice que nuestros ojos son la lámpara de nuestro corazón. Y entonces, en ese momento, cuando Abraham va a sacrificar a su propio hijo, el Señor le muestra realmente cuál era el sacrificio que tenía que tener. Pero aún así, Abraham obedeció, le tuvo temor al Señor, sabía lo que tenía que hacer, tuvo obediencia, tuvo sabiduría de las cosas que él estaba haciendo. Y sin importar qué, Dios siempre estuvo con él, la cual muchas personas pueden entender que Dios no está con ellos.
pero tienes que tener ese temor a Dios. Otro ejemplo podemos verlo en Israel, en el Sinaí, en Éxodo 20:20, que dice: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor de Dios no es esclavizar, sino guardarnos del mal. Creo que es sumamente hermoso lo que acabo de decir. El temor de Dios no es para esclavizar, sino para guardarnos del mal. No estamos siendo esclavizados, estamos siguiendo un Dios que da amor. La descendencia en los tiempos de los jueces, en Jueces 2, del 10 al 12, se nos narra cómo una nueva generación creció sin conocer al Señor. Y quiero tomar una pequeña pausa porque estamos viviendo en unos tiempos donde la generación que está ahora, sí, hay muchísimos jóvenes que siguen al Señor, que sí le temen al Señor. Pero vemos esta ola donde hay ciertos muchachos y muchachas que no le temen al Señor. Lo toman como si fuera una broma, lo toman como si fuera una burla. Y creo que es muy dañino, es como si fuera un veneno. Abandonar a Dios y seguir la violencia no es la solución para muchas cosas. Y si lo pensamos, no estamos viviendo en ese tiempo algo parecido como ese. ¿Qué ustedes quieren saber? ¿Qué ustedes opinan sobre eso? Basta nada más con ver masacres en público, feminicidios, homicidios, guerras y peleas que cobran vida de muchísimas personas. Y en cuanto a esto, el temor de Dios se pierde y la vida se convierte en algo que se está desechando, se está perdiendo. En Romanos 3:15 al 18 lo describe esto, lo que estoy mencionando con muchísima claridad. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantando y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Repito, los ojos son la lámpara de nuestro corazón. Van a decir si vamos a hacer violencia o no. Esto lo podemos ver que la violencia no tiene ningún tipo de sentido. Tú no puedes resolver mal con mal. No se puede. Corazones endurecidos. Gente no tiene empatía. Vivimos en una sociedad que ya no teme a Dios. Sí, a lo mejor le pueden tener miedo, pero es algo momentáneo. No lo toman en serio. No, no se dedican a escuchar la palabra, no se dedican a estudiar la Biblia, no se dedican al tiempo de ayuno, que son cosas sumamente importantes para poder mantener el corazón puro y estar con el Señor. Y creo que a través de todo esto, pues, podemos reflexionar sobre distintos versículos bíblicos. En Salmo 36, del 1 al 2, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se le lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de su iniquidad no será hallada y aborrecida. Cuando no hay temor de Dios, el humano se engaña a sí mismo, creyéndose que no habrán consecuencias. ¿Qué ustedes creen de eso? En Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor de Dios es lo que frena al ser humano de cometer actos de violencia. Es increíble la cantidad de violencia que existe el día de hoy. Y frenarlo, la única manera de poder frenar todo esto es con nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 10:28 Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cristo nos enseñó el verdadero temor. No es al hombre violento, sino a Dios, el que tiene la autoridad sobre la vida eterna. En Eclesiastés 8:11 al 13, por cuanto no se ejecuta luego de sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios le temen, mas no le irá bien al impío. Yo no sé ustedes, pero esto es, como digo, no es una noticia, esto ya es como una alerta que está escrita en la Biblia.
Es como si ya se supiera que estas cosas iban a suceder. La falta del temor nos lleva mucho a seguir en el pecado, lamentablemente. Y, y creo que hay que sentar cabeza, hay que mantenerse eh, frente al Señor, escuchar la palabra, leer la Biblia, estar en ayuno, porque si no encontramos en nuestro camino con el Señor, especialmente esta nueva generación, creo que nos encontramos con tiempos muy difíciles. Pero entiendo y sé que el Señor no se aparta de nosotros, no se aparta de su pueblo. Sabemos que aún así haya dolor, hay esperanza, ah, hay consuelo en ciertas situaciones, pero más que todo hay un gran amor que se debe tener a nuestro Señor para que en sí pues, nosotros podamos confiar en Él. Creo que ese amor pues, existe y nosotros poder llevarlo a todos los confines del mundo, llevarlo a cada esquina, a cada hermano, a aquella persona con la que trabajas, los muchachos en las escuelas. Creo que las escuelas están que corrompen a esa generación con cosas tontas y estúpidas que les ponen en la cabeza. Eh, y solo aquellos que están guardados con la familia, ese ámbito nuclear que tiene la familia, ah, que se prevalecen y se mantienen entre ellos mismos con la armadura del Dios, creo que somos los que prevalecemos en todo este tipo de cosas. Y aún así cosas malas sucederán, porque tenemos un enemigo. La guerra no es física, la guerra es espiritual. Entonces, yo le quiero hacer unas preguntas a ustedes y yo creo que me las pueden contestar en los comentarios. ¿Qué pasa cuando una sociedad pierde el respeto por la vida? La segunda pregunta que les quiero hacer, ¿crees que la violencia que vemos hoy es consecuencia directa de falta de temer a Dios? ¿Ustedes creen que lo que está sucediendo hoy en día es porque no le temen a Dios? ¿Cómo podríamos recuperar la conciencia del valor de lo que es la vida a través del temor de Dios? Y por último, ¿qué ejemplo tú has visto en la comunidad? ¿Qué cosas tú has visto fuera de lo que el social media, el celular, las noticias? Quizás es algo que no fue noticia, que tú has visto que está cambiando y demuestra que no hay temor de Dios. Por favor, déjame saber abajo en tus comentarios. Pero quiero cerrar este episodio porque no quiero elaborar muchísimo, porque me gustaría compartir un segundo episodio donde mi esposa va a estar en él y ella tiene una mente muy abierta en cuanto a este tipo de temas y creo que tener la opinión de distintas personas, no centrarse en una sola y tener comunicación y tener ese tacto y tener este tipo de conversaciones es muy importante porque nos mantiene en salud, nos mantiene firmes, nos mantiene directo, nos mantiene con temor al Señor. Y deberíamos hablarlo. Y yo sé que a estos próximos episodios les va a gustar porque ella me va a estar acompañando. Pero quiero cerrar con que el temor de Dios no es un terror que destruye, sino un respeto que protege la vida y nos guía en justicia. En Romanos 3:13, del 3 al 4, dice que las autoridades están puestas a frenar al malvado. Sin embargo, cuando ni siquiera los que gobiernan temen a Dios, la justicia y la violencia se multiplican. El mensaje de la Biblia es muchísimamente claro. Si queremos paz, si queremos justicia y si queremos detener la violencia, necesitamos volver a temer a Dios. No hay más nada. Necesitamos volver a temer a Dios. En Miqueas 6:8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar con misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora te dejo con una pregunta final para que reflexiones, para que pienses y te invito a que vayas a los próximos episodios que vamos a estar tocando estos temas, como he dicho anteriormente. Pero esta pregunta dice así: ¿estoy viviendo con ese temor de Dios que me lleva a valorar la vida y apartarme del mal? ¿Estoy viviendo de esa manera? Creo que, como dije al principio, es un tema muy difícil, pero creo que se puede elaborar y se puede hablar, podemos tener conversación sobre esto y me gustaría compartirlo con ustedes a través de este canal. Les doy muchísimas gracias por haberme escuchado
el día de hoy y espero que los próximos temas les gusten. Y espero verlos en el segundo episodio donde vamos a estar compartiendo, como dije, con mi esposa aquí en Unidos en Gracia. Y muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que es muy importante conocer de la palabra de Dios, tener estudio bíblico y estar en comunidad. Dios les bendiga, manténgase firmes y siempre con temor a Dios. Cuídense.